3 días después. 2000 años más tarde. 6 horas y media después, algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día, cuarto día, unos momentos después, una eternidad más tarde, 3 días después, 12 segundos después, 3:28 de la madrugada, 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Mañana sin falta, algún día. 12 en punto, medianoche. 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después. Espere, por favor, mientras Parche recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. Mientras tanto, 2 horas después, 8 p.m. y 1 minuto. Al día siguiente, más tarde, 20 minutos después, 6 horas después, varias bromas malas después. 70 years later. Mientras tanto, 6 horas más tarde, esa misma noche, varios días después. 6 meses después. 2 horas después. 4 a 6 semanas después. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Una deuda con la sociedad más tarde. Un par de pantalones más tarde. 8 horas después. 298 cangreburgers después. 3 horas después. Epílogo. Al día siguiente, mientras tanto en el cangrejo cascarudo, 10 segundos más tarde, 346 minutos más tarde, mucho más tarde, 3 días más tarde, noche de estreno, más tarde, 3000 años más tarde. Fin. Una semana después, 7:59 AM. 3 semanas después, 3 días después, 2 horas más tarde, 2 horas después, 48 horas más tarde, 8 horas más tarde. El martes siguiente, 5 minutos después, 24 horas después, mucho después, pero mucho después. 7 horas después, epílogo. Varias horas repletas de canciones más tarde, unos minutos más tarde, poco más que unos minutos más tarde, 2 horas después, 3 días después, 15 minutos más tarde, varios meses más tarde, miles de lágrimas más tarde, 16 días llenos de paranoia más tarde, 2 horas más tarde, mucho tiempo más tarde, ayer. Muchas horas más tarde, 75 años más tarde, 2 horas más tarde, un extremadamente fastidioso turno más tarde, 2 muy aburridos minutos más tarde, 3 horas más tarde, una salchicha más tarde, al día siguiente, mientras tanto, más tarde, justo entonces. Lo que sigue es un breve montaje de construcción. Espero que hayan disfrutado este breve montaje de construcción. Mientras tanto, en las tierras bajas, una tundra helada después. 1 hora más tarde, 5 horas después, más tarde en el vacío, aproximadamente 10 horas después, temprano en la mañana, un turno después, 2 semanas después, 11 minutos después, fin. 5 minutos más tarde, un montón de aburrida matemática después, 24 horas más tarde, una semana después, una fila de acreedores más tarde, 20 años antes, 72 horas más tarde, 2 horas más tarde, justo entonces, por pura coincidencia, a la mañana siguiente, montaje, a la mañana siguiente, muchos 2 enrollas más tarde, retrospectiva, fin de la retrospectiva, a la noche siguiente, 1 hora después, al día siguiente, más tarde, de 4 a 6 días después, de 4 a 6 días después, la mañana siguiente, momentos después, momentos mucho después, un semestre después, el día de la graduación. 1 hora más tarde. 5 minutos después, 80,000 imitaciones luego. ¿podrías dejar de imitarme, por favor? Comienzas a molestarme. 13,000 watt poops después, poco después, más tarde, momentos después, a la mañana siguiente, muchas insoportables horas después, 82 kilómetros después, 3 horas después.